Buenos días, que el Señor nos bendiga ricamente. Tenemos la oportunidad de volver a estar juntos para ministrar la palabra del Señor. Esta mañana tengo el privilegio de poder ministrarle a usted en la comodidad de su casa y nosotros damos gracias a Dios por su fidelidad. Quisiera decirles que tengo un texto, una historia que Dios ha puesto en mi corazón y estoy seguro que Él va a hablar a su iglesia en esta mañana. Si quisiera que usted me permita, por favor, tener una palabra de oración y luego vamos a iniciar con la administración de la palabra. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias y quiero bendecirte por la oportunidad que me das de ser instrumento en tus manos. Quiero rogarte, por favor, que esta palabra con las diferentes historias, pero que todas y cada una de ellas tenga la oportunidad de hablarnos, de enseñarnos y de decirnos como iglesia que no importa cuál sea la circunstancia, siempre habrá una oportunidad para bendecir y sobre todo para provocar fiesta allá en los cielos. Pues dice tu palabra que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos. Este es mi deseo ministrar a la congregación, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven y a cada señorita. Háblanos, Dios, porque estamos dispuestos y comprometidos a escuchar el mensaje de la palabra. A ti sea la honra y la gloria. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La experiencia nos enseña que la vida puede cambiarnos de un pronto a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Tengo una historia que me encontré en el libro de los Hechos y esta historia tiene muy lindas enseñanzas, como cada una de las historias de la palabra del Señor. Esta historia va a enseñarnos a nosotros hoy, una iglesia presente, una iglesia a la que la vida le cambió en un santiamén. ¿Ha pensado usted en algún momento que las cosas cambian solo porque Dios tiene un propósito? Mayormente no queremos endosarle a Dios algunas cosas. Yo soy muy cuidadoso de eso, pero tengo que decir que todo lo que estamos viviendo, me parece a mí, tiene un propósito y este propósito está claramente demostrado a través de las historias de la palabra del Señor. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Por consiguiente, yo le diría a la iglesia que tengamos ánimo y que aprovechemos cada momento que Dios nos está dando hoy para tratar de entender y de ver qué hay detrás, qué está provocando Dios. Dios está tratando con la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Yo quisiera poder preparar un sermón para hablarle a su circunstancia muy puntual, a su necesidad económica o quizá emocional, quizá espiritual, y que usted al final pudiera decir: este sermón sí llenó mi vida, sí llenó mi corazón, pero tengo que hablarle a la iglesia. Y creo que Dios está queriendo hablar a la iglesia y lo va a hacer a través de las historias bíblicas de la palabra del Señor. Hoy tenemos que dejar que el Señor nos mueva a través de su palabra. Entonces, iglesia, tenemos que ser sensatos y saber que Dios sigue usando su palabra para movernos, para darnos sabiduría, para animarnos, para confrontarnos. Y no solamente confrontarnos, sino que llevarnos de su mano de tal manera que nos atrevamos a hacer los cambios necesarios para cumplir nuestra misión. Hoy me encontré un capítulo, el capítulo 16 en el libro de los Hechos. Interesante capítulo. Yo le recomendaría léalo todo y léalo con detenimiento y trate de aprovechar cada una de las palabras y de las historias que están en este capítulo. Yo quisiera hacer una relación, quisiera hacer una analogía entre un equipo de hombres y la iglesia del Señor. Para eso usted tiene que acompañarme, tiene que ir conmigo y tiene que estar junto a mí en este hermoso capítulo 16 del libro de los Hechos.
Primero diré que es sumamente rico. He estado con él rumiando y he estado tratando de digerirlo y tratando de encontrar lecciones para la iglesia de hoy. Aunque fue una de las preguntas que me cautivó, tengo que reconocer que he pasado estos días haciéndole preguntas al Señor y tratando de ver cómo esta palabra va a afectar hoy a la iglesia. Dígale al Señor: yo soy iglesia, yo me siento parte de esta iglesia. Esta es la iglesia que necesita estar de pie, fuerte y firme para todos los acontecimientos que se avecinan en los postreros días. El capítulo 16, como dije, es sumamente rico porque encuentro verdades que considero centrales, que tienen que afectar también a la iglesia presente y que también nos llevan a conclusiones vigentes para la iglesia a la que usted y yo pertenecemos hoy. Lo que sucede en este capítulo puede ser sumamente revelador si asumimos con seriedad que la iglesia sigue teniendo una tarea por cumplir. Quiero decirlo de manera diferente. Si nosotros podemos entender que la iglesia, al margen de la situación que esté viviendo hoy, tiene una tarea, más bien, déjeme decirlo bien, continúa teniendo una tarea, pero una tarea que no es solamente suya ni solamente mía, es de nosotros. Y cuando podemos ver esa tarea con ese concepto de equipo, con ese concepto de conjunto, con ese concepto de cuerpo, entonces podemos terminar sintiéndonos responsables. En la medida en que usted tome cualquiera de los dos extremos, uno, el decir, eso tiene que ver con ellos, pero no conmigo, podría ser peligroso. Porque Dios está hablándole a su iglesia y Dios va a afectarle y a bendecir a su iglesia. Pero cuando Dios bendice a su iglesia, le bendice a usted. Cuando Dios demanda de su iglesia, le demanda a usted. A veces nosotros queremos ver la iglesia cuando nos conviene como iglesia y cuando no nos conviene como iglesia, entonces quitar el cuerpo a las responsabilidades. Tenemos deberes y derechos. Ha sido mi oración durante estos días que la iglesia pueda entender que tiene deberes y derechos. ¿Con cuál de las dos palabras se quiere quedar usted? Con los derechos, yo también. Pero la iglesia tiene deberes y esta historia o estas historias nos van a ayudar a enriquecer cuál debe ser nuestra posición como iglesia en medio de un tiempo tan difícil como el que vivimos. Aquí en el capítulo 1 encuentro y voy a ir haciendo una correlación entre Pablo y sus compañeros. Si me permite, trataré de ir leyendo algunas porciones bíblicas que me parece que son pertinentes, pero recuerde, su tarea es leer el capítulo y hacerlo con mucha calma. La primera lección que encuentro, tratando de entender de que el título cobra sentido en la medida en que decimos una experiencia de aprendizaje para la iglesia de hoy. Es de lo que queremos hablar. Esta es una experiencia de aprendizaje. Usted y yo debemos aprender a partir del capítulo 16, que fue el que el Señor puso en mi corazón para este domingo, para esta mañana hermosa. La primera lección es que al igual que Pablo y sus compañeros, que ya me voy a remitir, por supuesto, a qué estoy hablando, al igual de la misma manera que Pablo y sus compañeros, la iglesia de hoy necesita conformar equipos de trabajo. Si me permite, quiero leer los primeros versos del capítulo 16. Trataré de hacerlo pausadamente para que usted pueda disfrutar de esta lectura interesante. El subtítulo: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. O sea, Timoteo no está. Pablo y Silas están haciendo algo, están planeando algo. Le voy a adelantar. Es su segundo viaje misionero. Y Pablo se va a permitir invitar a Timoteo, pero quiero que usted escuche lo que la Biblia dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo,
cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Era medio judío y era medio griego, pero su madre era una mujer creyente. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, parece que este muchachito tenía buen testimonio. Quiero resaltar eso. Timoteo, joven, no venía de una cepa así de puro pedigrí, como lo diríamos. No tenía un pedigrí así auténtico. Era mitad y mitad. Era medio judío y era medio griego. Pero también dice la Biblia que tenía buen testimonio y dicho por las personas que estaban con él. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. Le pareció a Pablo bien que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Varias lecciones aquí sumamente interesantes. Timoteo, un joven, eso ya lo dije y eso usted lo sabe. La verdad es que Timoteo siempre figura o protagoniza en las Sagradas Escrituras como el joven Timoteo, a quien el apóstol Pablo le escribió 2 cartas, la primera y la segunda, y dijo cosas muy puntuales que los jóvenes deberían conocer y deberían leer. Por ejemplo, algo lindo que dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo es: ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno, nadie te subestime por ser joven, sino, le dice a los jóvenes y le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta, palabra, espíritu, fe y pureza. Pero también le dice a los jóvenes, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todas estas cosas que Pablo está hablando a Timoteo son aspectos que han salido de su corazón, porque Pablo ha conocido a Timoteo. Pablo ha tenido la oportunidad de estar con Timoteo, y no solamente de eso, sino que en su segundo viaje misionero, que es a donde nos estamos refiriendo, a Pablo le pareció bien que Timoteo viniese con él. Ok, tal vez usted no está captando por qué hago este énfasis y quiero explicarle. Este énfasis lo hago porque Pablo no era una persona tan fácil como algunos intentamos ser en la vida. No era una persona así de tantas relaciones sin poder decir directamente lo que él consideraba a la gente y hacerlo con carácter y con la autoridad del Señor. Pablo era un hombre de al pan, pan y al vino, vino. Y en cierta ocasión tuvo la oportunidad de confrontar a un joven llamado Juan Marcos, al cual a Pablo no le parecía apto para el ministerio. Y es que, amados y amadas, el ministerio no es un asunto que simplemente lo pedimos y se da. El llamado al ministerio es un asunto serio. Alguien dijo, yo no sé por qué tanto se meten a pastores si con costos los que son llamados aguantan. Entonces Pablo conocía muy bien de este joven Juan Marcos y cuando lo vio dijo, no me parece. Y entonces tuvo cierta disputa con Bernabé y le dijo a Bernabé, ok Bernabé, si tú quieres continuar con Juan Marcos, tú te vas por allá y yo me voy por acá. Ese era Pablo, pero ahora estamos leyendo que Pablo quiso que este joven Timoteo fuera con él. Le pareció un muchacho de buen testimonio, le pareció alguien importante y necesario para su equipo. Pablo tenía una tarea, la tarea era, por supuesto, llevar el evangelio de Jesucristo. Es la tarea de la iglesia, por eso estamos aquí, para eso existimos. La iglesia necesita conformar de la misma manera equipos de trabajo. Si la iglesia quiere funcionar, usted me dirá, pero nosotros tenemos equipos de trabajo y usted puede mencionarme, por supuesto, ministerios muy sólidamente consolidados. Espere un momentito, deje decir lo que el Señor pone en mi corazón. Pablo y Silas estaban ya unidos, eran la pareja misionera. Alguien alguna vez pensó que Silas era la esposa de Pablo. Mire usted qué desconocimiento. Por eso yo quiero de una vez decirle que Silas no era la esposa de Pablo. Silas era un hombre que tenía la capacidad, el testimonio y el llamamiento para acompañar a Pablo en el ministerio a las misiones, en ir y hacer discípulos por todas las naciones.
Y Pablo, usted sabe quién era Pablo, aquel que se llamaba Saulo y que un día camino a Damasco se cayó del caballo y el Señor lo confrontó y le dijo, con que tú eres, Saulito, ¿y por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y allí mismo le confirió un ministerio a los gentiles, hermoso. Pablo, ya no Saulo, sino Pablo, y ahora Silas, la pareja misionera. Se está agregando, Timoteo se dio cuenta, están agregando a un joven, porque necesitamos sangre fresca para poder realizar la misión que el Señor nos ha encomendado. Yo amo a la juventud, yo creo en ustedes jóvenes, yo creo que ustedes deben escuchar hoy más que nunca la voz de Dios, porque el Señor quiere involucrarlos, quiere integrarlos a este trabajo que se llama el trabajo de la iglesia, una iglesia que pretende, que desea ser verdaderamente misionera. Y dice la palabra del Señor que agregaron a Timoteo, y más adelante usted va a ver cómo agregaron al doctor Lucas, quien es también el escritor del libro de los Hechos. Tremendo equipo, Pablo, Silas, Timoteo y el doctor Lucas. ¿Qué clase de equipo? Estos equipos que la iglesia debe conformar, escuche, preste atención, deben ser serios. Sí, amado, porque no es simplemente que nos convocan para ser parte de, usted tiene que hacerlo con seriedad, porque a quien usted está trabajando es uno que es serio, absolutamente serio. Equipos serios, equipos comprometidos, equipos multifacéticos. Ahora piense por favor por un momento conmigo. Lucas era médico de profesión, pero también tenía la capacidad de ser historiador. Él compilaba todos los hechos y nos dejó dos grandes e interesantes volúmenes: Hechos, que es el segundo volumen, y el Evangelio de Lucas. El médico, amado, así le llama Pablo. Lucas fue incorporado al equipo porque es necesario también que la salud esté presente en medio de los momentos de dolor y de conflicto. Gracias a Dios por el doctor Lucas. También estaba el joven Timoteo, y los que probablemente llevarían palo aquí, Pablo y Silas. Pablo quiso llevar a Timoteo. Eso fue algo que el Espíritu Santo puso en su corazón. Timoteo tenía un buen testimonio, pero Pablo se atrevió a ir más allá y le circuncidó para que los judíos no le viesen mal. La iglesia, amados hermanos, al igual que estos hombres a quienes me estoy refiriendo, necesita preocuparse ya en este momento por conformar equipos, pero equipos que tengan la característica de ser serios, comprometidos, entendidos, y también que estén dispuestos a trabajar. Al igual que Pablo y sus compañeros, el capítulo 16 nos va a enseñar que la iglesia necesita dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo sé que hemos hablado mucho del Espíritu Santo. Lamentablemente hablamos más del Espíritu Santo de lo que le permitimos al Espíritu Santo hablar. Yo creo que el Espíritu Santo ha hablado a esta congregación. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando a muchas congregaciones hoy. Y déjeme decirle lo que creo. Yo creo que el Espíritu Santo ha venido hablando una tras otra, y nosotros hemos sido sordos y no hemos querido escuchar al Espíritu Santo. Preferimos nuestros razonamientos, que son razonamientos tontos, limitados, calculadores y mediocres. Porque nos es más fácil razonar y pensar en lo que podría ser mejor por acá o por allá, pero no escuchar al Espíritu Santo, quien va a decir cosas que nos parecen ilógicas, que nos parecen sencillamente indescriptibles, que nos parecen poco productivas y a veces hasta contrarias a lo que hemos aprendido. Ok, quiero decirle que el Espíritu Santo se manifestó aquí en el capítulo 16. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, preste atención,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les dijo: chitón, pitillo, silencio. Les prohíbo que enseñen o que hablen de la palabra, pero ponga atención porque la Biblia es clara. La Biblia dice en Asia, en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ya van dos negaciones. El Espíritu Santo primero les está diciendo: no abran la boca, no prediquen en Asia. Segundo, les está diciendo: no vayan a este lugar, porque yo se los prohíbo. Hay dos prohibiciones por parte del Espíritu Santo. ¿Qué debe entender la iglesia? La iglesia necesita, al igual que Pablo y sus compañeros, dejarse llevar y guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios dice no, una razón tiene. Cuando el Espíritu Santo dice no, aunque a usted, a mí y a todos juntos nos parezca que debe de ser sí, alguna razón tiene. Hay que escuchar al Espíritu Santo, pero para eso hay que estar en la sintonía del Espíritu Santo. Hay que vivir en santidad, hay que vivir en oración, hay que estar cerca de la palabra de Dios. 3 requisitos que este equipo precioso tenía. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión. Preste atención, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. No sé si usted notó algo en la redacción. Primero viene hablando en tercera persona plural. ¿Qué significa esto? Esto significa que el que está escribiendo, que es Lucas, está recibiendo la información. Pero a partir del verso 10, que es Lucas el que escribe el libro de los Hechos, se involucra y ya no habla en la tercera persona plural ellos, sino ahora dice nosotros. Y así lo va a hacer hasta el verso 19. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, ahora Lucas está metido en la acción, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ya Lucas es parte ahora de este equipo para que anunciásemos el evangelio. ¿En dónde? En Macedonia. Lo interesante es que no les dejó hablar en Asia, ni les dejó ir a Bitinia. No se los permitió, pero él quería que fueran literalmente a Macedonia. Sí, al igual que Pablo y sus compañeros, la iglesia necesita dejarse guiar por el Espíritu. Ellos querían ir a un lugar, pero el Espíritu les dijo no, se lo impidió. Procuraban ir al sudoeste de Asia, allá donde se encontraba la gran ciudad de Éfeso. Sin embargo, les fue prohibido por el Espíritu. El Espíritu Santo dijo no. ¿Por qué esta prohibición? Vamos a tratar de dar algunas razones posibles. Asia no se refiere necesariamente a Asia, el continente de lejano oriente. Más bien está hablando de una de las provincias romanas, Asia Menor, que hoy es la actual Turquía moderna. Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran al doctor Lucas para que entonces tuviéramos el libro de los Hechos bien bonito, bien compilado, y además Pablo tuviese un médico personal. Gracias a Dios, porque él dijo no a Pablo en estas dos ocasiones. Quizá si le hubiese dicho que sí, no tendríamos lo que tenemos hoy como el segundo tomo de Lucas, el libro de los Hechos, por lo menos de esta manera. Dios sabe lo que hace cuando dice no. Así que, iglesia, si Dios dice no, vamos a escuchar a Dios. Si Él dice no, vamos a escuchar y vamos a respetar lo que Dios dice, siempre y cuando sea la voz del Espíritu Santo y su iglesia en plenitud se permita guiar por el Espíritu Santo. Porque Dios guía a la iglesia de la misma forma que guió a Pablo y a
su equipo. Al igual que Pablo y sus compañeros, la iglesia debe ser sensible a los que claman por ayuda. Aquí encontramos a un varón diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Quiero explicar que Macedonia era simplemente la provincia de Macedonia. En Macedonia se encontraba Filipo. Era una ciudad interesante, una ciudad conquistada por los romanos, y algunos militares la habían hecho, digamos, su lugar de residencia después de la jubilación. Había mucha presencia militar, pero también déjeme contarle que había cierto orgullo por parte de los filipenses, porque se consideraban una de las mejores ciudades romanas y cuidaban sus legados y cuidaban también sus doctrinas romanas. La Biblia nos enseña que Pablo fue allá porque allá había necesidad y ya Dios lo sabía. Un varón que clamaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero también, aparte de eso, dice la Biblia que se encontraban un grupo de mujeres. Y es muy interesante este texto porque dice el verso 11 en adelante: zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el siguiente día a Neápolis. Ya están en Macedonia, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. A las mujeres vuelven a protagonizar. Parece que las mujeres están o han estado a lo largo de la historia de la humanidad atentas a escuchar. Gracias a Dios por las mujeres. La Biblia menciona interesantemente mujeres porque, como he dicho, Filipos era una ciudad básicamente romana. Había muy pocos judíos allí. Algunos historiadores y algunos comentaristas han dicho que si hubiésemos tenido por lo menos 10 familias judías, habría habido una sinagoga en Filipo, pero no la había, porque sencillamente no habían tantos judíos allí. Pero sí habían mujeres, y mujeres que profesaban y de alguna manera, como dice la Biblia, adoraban a Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, esta estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de tal manera que pudiese estar atenta a lo que Pablo decía. Es necesario que la iglesia entienda que el único que puede abrir el corazón de un hombre o de una mujer es Dios, y Él ha enviado al Espíritu Santo para sazonar, para suavizar, para preparar cada corazón. Si el corazón de su tía, de su tío, de su abuela, de su abuelo, de los suyos, de los míos, cada corazón tiene que ser preparado y tiene que ser abierto solamente por Dios. Dios había trabajado en ese pueblo. Algo interesante es que nosotros a veces no somos conscientes de que Dios está trabajando en algunos lugares en donde ni siquiera nos imaginamos. No nos imaginamos porque nos parece más cómodos estar aquí sentados cuando podemos, en casa cuando nos lo permiten, en nuestros templos. Pero hoy el Señor está haciendo cambios, y es muy probable que después de unos días comience a revelarse la necesidad que hay en tantos pueblos y tantos hombres y mujeres que hoy están clamando y diciendo: pasa a nuestra ciudad y ayúdanos. Que Dios tenga hoy misericordia de su iglesia para que podamos abrir nuestros oídos a la palabra del Señor. Dice la Biblia que esta mujer escuchó a Pablo y se convirtió. Verso 15: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Quiere decir que esa mujer no solamente se convirtió, ya tenemos la primera conversión. Gloria al Señor. Dios sabía por qué Él no quería que Pablo fuera a Bitinia, que fuera a Asia. Les prohibió hablar la palabra. Él sabía por qué. Había urgencia, había necesidad, pero sobre todo había propósito.
Dios quería que Pablo se olvidara por un momento de esta ciudad de Éfeso, en la que en su momento tendría la oportunidad de estar, para poder entregar en sus manos un continente, el continente europeo. Y es el viaje donde Pablo puede llegar, trascender hasta la ciudad de Filipo, donde se encontraba Lidia, donde Lidia se convierte, se bautiza, y su familia también se bautiza y comienza a dar frutos de su conversión. Se manifestó el don de la hospitalidad y le dijo: necesito que se queden aquí. Y literalmente dice Lucas, nos obligó a quedarnos allí. Qué hermoso es saber que la iglesia, cuando se sensibiliza, puede corresponder a la voluntad de Dios. Al igual que Pablo y sus compañeros, la iglesia necesita tener una apertura. Esto es importante. La iglesia necesita tener una apertura a ministrar a los que tienen hambre. Hay muchos hoy en día que tienen hambre y sed de justicia, como lo dice la palabra. Muchos hombres y mujeres están teniendo hambre y sed de justicia, y la única responsable de darle de comer es la iglesia de Jesucristo, a quienes nos fue conferido el maná del cielo, el evangelio de Jesucristo. Los hombres y las mujeres tienen hambre y nosotros somos llamados a ministrar sus necesidades. Sí, amados, la iglesia necesita tener apertura para ministrar a aquellos que tienen hambre de Dios. Versículos 11 en adelante encontramos, versículos del 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Sí, un espíritu de adivinación, y la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esto es sumamente interesante y le voy a explicar en dónde está lo interesante. La Biblia o los escritores prefirieron poner la palabra adivinación y no pusieron el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón era el espíritu de una de las serpientes hindúes. Esto tiene que ver con la mitología, por supuesto, también, en donde se hablaba de un dios Apolonio y que tenía cierta rivalidad y cierto encuentro con esta serpiente, que era una serpiente Pitón, y se le relacionaba con la adivinación. De allí viene la palabra pitonisas. Así se les llama a las adivinadoras, porque tienen el espíritu de Pitón. Y esta, dice la Biblia, que adivinaba, pero no solamente adivinaba, sino que le daba mucha ganancia a los amos. Cuando dice amos, entiéndase que era una esclava física y una esclava espiritual. Pero además de esto, podríamos decir que las personas que estaban sobre ella como sus amos eran unos proxenetas, porque estaban explotándole espiritualmente. Algunos dicen que la prostituían espiritualmente porque la vendían a los espíritus para poder recaudar dinero para ellos. La iglesia necesita tener la apertura para ministrar a las personas que tienen necesidad. Y aquí hay una persona que tiene necesidad de liberación. Esta joven era explotada porque tenía este espíritu. Y este espíritu había hecho posible que los amos la vieran con interés y la explotaran. La iglesia tiene una responsabilidad ante todos aquellos que hoy están siendo explotados de la manera en que sea. Y solo nosotros, a través y por medio del mensaje poderoso del evangelio, podemos traer libertad al pueblo, libertad a las familias, libertad en nuestros países. La iglesia necesita ser consciente de toda su capacidad. Y al igual que Pablo y sus compañeros, la iglesia necesita estar preparada para entender que vendrán juicios, y muchos de estos juicios serán juicios infundados. Aquí quiero resumir un poquito para decir lo que continúa en los siguientes versículos. Lo que pasó es que cuando estos hombres se dieron cuenta que Pablo había llegado, y no solamente había llegado, sino que había reprendido el espíritu de esta joven, parte que no leí, dice la Biblia, esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto corrobora que el espíritu que esta mujer tenía era un espíritu auténticamente demoníaco, porque estaba diciendo lo que realmente era. Nunca dijo: óiganlos, síganlos, pero sí declaró lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Pablo se enojó y dice la Biblia, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Esta es la parte que me gustaría aclarar para ustedes que tal vez no han leído hoy toda esta historia. Cuando Pablo logra hacer lo que hizo, en el nombre de Jesucristo, sal de ella, esto significa que la iglesia tiene poder. Esto significa que la iglesia hoy todavía tiene poder. Así que usted y yo podemos reprender todos esos espíritus que vienen a extorsionar a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, y que vienen a prostituirlos espiritualmente. Nosotros no somos sus amos, pero somos sus libertadores. En el nombre de Cristo Jesús somos la iglesia, y la iglesia tiene poder. Y Pablo le dijo: sal de ella. Y el espíritu salió. Y no solamente salió, sino que el negocio se dañó. Sí, el negocio, ya ahora no había negocio. ¿Entendió esta parte? Me estoy explicando. Al no haber espíritu de adivinación, ya no había quien adivinara, y las personas ya no venían, porque ya no les decía nada a esta muchacha, ya no tenía aquella potestad demoníaca, diabólica. Entonces estos hombres se enojaron y arremetieron contra Pablo y vinieron para acusarlos con argumentos que desde mi perspectiva son completamente livianos. Iglesia, esperemos que un día se levanten argumentos tan livianos o más livianos para acusar a la iglesia del Señor. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar preparada y entender que en medio de todas las cosas buenas y de la guianza y dirección del Espíritu Santo habrá tribulación, habrá momentos de dolor, habrán golpes y habrán situaciones que no queremos ni le deseamos a nadie. La Biblia dice literalmente: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. No he acabado, escucha el 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Esto es interesante. Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Le aclaro, Pablo era judío, pero también era romano. Sí, ellos tenían la bendición de tener esa doble ciudadanía. Y estos hombres les están acusando y diciendo: ellos, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Sabe lo que significa alborotar? Esta es una palabra sumamente gruesa. Están desordenando, están removiendo. Vinieron sencillamente a construir un caos donde había paz. Eso no era verdad, pero si era su verdad. Tenga cuidado, iglesia. Tenga cuidado, porque el mundo hoy ha venido y va a arremeter con más fuerza sobre la iglesia y nos va a titular o nos va a llamar a nosotros de homofóbicos, y nos van a calificar de malas personas y nos van a decir que somos personas sin amor, que predicamos a un Dios de amor, pero no somos congruentes con su amor. Tenga cuidado, son argumentos livianos, y esto también lo experimentó el equipo que estaba consolidado por Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, como previendo enseñanzas para la iglesia de hoy. Sí, amados, dice la Biblia: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, no poco, mucho. Imagínense cómo fue la paliza que les pudieron dar a Pablo y a Silas. Entonces, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, llamaron al carcelero y le dijeron: ¿a cuál carcelero? Claro, usted sabe, es el famoso carcelero de Filipo. A ese llamaron y le dijeron: tenemos una misión para ti. ¿Cuál era la misión?
La misión era: vas a llevar a estos dos que alborotan la ciudad y que vienen a enseñar cosas que no nos es permitido a nosotros saber, que son malas. Eso está implícito. Que son perturbadoras, que ensucian nuestra doctrina. Cuidado. Entonces llévalos al calabozo, al más profundo, al más seguro, y cuida que no se escapen. El carcelero hizo caso de las instrucciones y dice la palabra: después de habérseles azotado mucho, dieron instrucción al carcelero, verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estaba estudiando este pasaje y me di cuenta que el cepo era mucho más de lo que yo me imaginaba. Pensaba que era simplemente un pedazo de madera donde colocaban los pies de los presos y luego ponían otra tapa, digamos, la madera cortada en dos por la mitad, ponían otra y entre los agujeros colocaban los pies de los presos. Ciertamente eso es, pero además de eso había una característica que debe de conocerse para poder entender la magnitud del dolor y de la tortura. Esos huecos estaban espaciados. Ellos tenían la posibilidad de colocar un pie en esta distancia, pero el otro en el segundo o tercer o cuarto hueco, lo que hacía que las piernas de los presos quedaran completamente separadas. Ahora yo quiero que usted construya esa escena conmigo. Entran a un calabozo que es completamente húmedo, maloliente, putrefacto, entre humedad y ratas. Meten a dos hombres que acaban de ser azotados. La ley romana no tenía límites para dar azotes. La ley judía sí, 40 latigazos, y algunos daban 40 menos 1 para decir: no llegamos al límite. Pero los romanos no tenían ningún tipo de mesura, se caracterizaban por la tortura, y estos dos estaban siendo tratados como judíos, no como romanos. Y dice la Biblia que Pablo y Silas fueron azotados mucho. Asimismo entraron al calabozo, su piel escarnecida. Los llevaron al lugar más profundo, azotaron sus pies, los amarraron, los separaron. ¡Qué dolor debió haber sido esa noche! Debió haber sido una noche cruenta y cruel. Una noche que, si usted me permite, yo diría una noche de tribulación. ¿Y por qué? ¿Por qué aceptar esto? ¿Por qué? Hay un dato que todavía no le he comunicado a usted y no voy a leer esos versos para que usted haga algo de su tarea. A partir del verso 31 nos van a contar la verdadera identidad de Saulo o de Pablo y de Silas. Pablo reclama posteriormente: ¿por qué ustedes han hecho esto conmigo y no me han dado un juicio justo si yo soy ciudadano romano? Pero les habían tratado como judíos y les habían tratado con injusticia, con argumentos infundados y livianos. ¿Por qué la iglesia debería esperar menos? Si el Señor lo dijo, habrá tribulación, habrá tribulación, habrá vergüenza, habrá vergüenza, habrán días grises, habrán días grises, pero en medio de todo eso el Señor sigue siendo Dios y Él ama a su iglesia y está guiando a su iglesia y nos está llevando por allí porque Él tiene un propósito. La visión sugerida en el verso 9: pasa a Macedonia y ayúdanos, está en pie, está por cumplirse, porque hay hambre, hay gente que tiene, hambre y sed de justicia, gente que vive en tinieblas y gente que un día después de que pase todo esto no tendrá la misma posibilidad que usted y yo tenemos. Hoy hay dolor, hay tristeza, hay confusión, pero hay esperanza para usted y para mí. Muchos tienen lo mismo y no tienen esperanza. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Está lamentándose, está orando y diciendo: Señor, que pase esto rápido. Sí, que pase, pero ¿y qué? Se altera nuestra tarea, se altera nuestra misión. Señor, ¿por qué tú me regalas este pasaje? Sí, cuando yo lo leo,
me rasco la cabeza y digo, ¿qué tiene que decirle esto a la iglesia? A lo mejor tendría que decirle tanto y yo no lo había visto. Al igual que Pablo y sus compañeros, la iglesia necesita denunciar con autoridad lo que no viene de Dios, aunque esto genere consecuencias. Y en su momento la iglesia tendrá la oportunidad de denunciar. Hoy Pablo se encuentra en una situación lamentable. Pablo y Silas están en el calabozo. La noche es oscura y hay mucho dolor. Yo creo que hay bastante dolor, pero dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Pero a medianoche, verso 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué testimonio! Ellos pudieron tomarse la prerrogativa de maldecir a los hombres, pero ellos decidieron bendecir a Dios. La iglesia debe de alabar en tiempos de tribulación. Sí. Primero, entendamos el concepto de iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y luego, circunscribámonos a nuestra localía. Dios ha constituido iglesias locales y Dios está invitando a las iglesias locales que podamos continuar o empezar nuestra adoración verdadera a nuestro Dios. ¿Y qué significa una adoración verdadera? No significa que yo voy a adorar cuando todo está bien, cuando puedo salir de casa bañadito y vestido y con un poquito de perfume, porque no hay problemas, porque no hay situaciones contrarias, porque nadie me acusa, porque nadie me persigue. No, la adoración implica también la tribulación. Y aquí Pablo y Silas nos están demostrando que ellos se atrevieron a adorar en medio de la tribulación y del dolor. Fueron llevados a la cárcel. Le pidieron al carcelero que los tuviera en máxima seguridad. Pero por favor, ¿de quiénes estamos hablando? Y además colocaron los cepos en sus pies. Y en estas condiciones infrahumanas, Pablo y Silas alababan al Dios cantando himnos al Señor. Cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables. Yo creo que yo puedo ser feliz cuando las circunstancias están a favor de este servidor. Lo difícil, el desafío es poder experimentar un verdadero gozo en medio de la tribulación. Pero este es el regalo que Dios le ha dado a todo cristiano. Es la posibilidad de tener gozo en medio de la aflicción. En vez de maldecir a los hombres, no lo haga. Bendiga al Dios que nos guía. Al igual que Pablo y sus compañeros, la iglesia debe estar preparada para responder las preguntas más trascendentes de los hombres que claman por una respuesta hoy. La Biblia dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Se despertó el carcelero, se asustó y dijo: me van a cobrar estas vidas. Entonces sacó la espada. Estaba determinado a morir. Mas Pablo clamó a gran voz, todavía había fuerzas, y clamó a gran voz y le dijo: no lo hagas, no atentes contra ti. Tú eres la razón por la que yo estoy aquí. Wow, qué capacidad la de Pablo. ¿Cómo decirle a un hombre que ya había actuado con cierta crudeza, obviamente siguiendo las instrucciones? Él les había metido en el calabozo más profundo y había puesto ese cepo en sus pies, máxima seguridad. Y ahora Pablo le dice: no lo hagas, no te mates, todos estamos aquí. Esta palabra conmovió mi corazón.
Todos estamos aquí. Bendito sea el Señor por aquella visión en el verso 9. Pasa Macedonia, por favor, ven a Macedonia y ayúdanos. Él entonces, hablando del carcelero, verso 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están pidiendo luz hoy? Nosotros estamos viviendo lo mismo que viven los hombres, absolutamente lo mismo. Estamos preocupados pidiendo a Dios que nuestra alacena permanezca llena. Algunos hermanos y hermanas están sufriendo porque los dueños han venido a presionar de una manera u otra. Y la iglesia sabe a qué me refiero. Hoy la iglesia está recibiendo persecución de alguna manera. Hoy estamos inmersos en toda una situación que le hemos llamado una crisis mundial. Es verdad, hay dolor, hay tristeza, pero tenemos esperanza. Usted y yo tenemos esperanza, pero hay un mundo que está pidiendo, exigiendo que le muestren la luz. Un mundo sin luz. Es un mundo que está en tinieblas. Es el mundo por el cual hoy el Señor todavía llora y siente lástima y compasión porque sabe que son como ovejas que no tienen pastor. Inmediatamente la pregunta, y sacándolo le dijo: señores, ustedes que saben, que cantan cuando deben llorar y maldecir, ustedes que son diferentes, ustedes, señores, ustedes tienen que tener un mensaje para esta pobre vida que ha estado todo este tiempo en oscuridad, en el flagelo de un imperio que no tiene más que explotarlos. Y yo pertenezco a ese imperio, dice este hombre. Por favor, ¿me pueden decir ustedes qué debo hacer para ser salvo? Para cambiar mi condición, esta condición vana, esta condición sin sentido, esta condición precaria y en desahucio espiritual. ¿Me pueden decir qué debo hacer para ser salvo? ¿Es que la iglesia tiene un mensaje? Pregunto, ¿será que la iglesia tiene un mensaje? ¿O ya nos hemos olvidado? Se volvió tan rutinario que ya nos hemos olvidado que a la iglesia le fue entregado en sus manos un mensaje que se llama evangelio. Es un mensaje de salvación que cambia, transforma y hace nuevas todas las cosas y nos da esperanza celestial. Ellos, ese es un plural. Eso está diciendo que Pablo y Silas, no le dé todo el crédito a Pablo. Pablo y Silas, los dos. Ya usted se dio cuenta que cantaban juntos. Probablemente alguno de los dos hacía la armonía, otro la melodía. Eran buenos cantando, se entendían, se complementaban. No, ambos estaban llenos del Espíritu Santo, espíritu al cual habían obedecido. Se habían dejado guiar por el Espíritu Santo después de consolidar su equipo. Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer, iglesia? A lo mejor algo que nosotros olvidamos. Una palabra que es parte de nuestra jerga, pero no de nuestra realidad. Creer implica fe. Creer implica confianza. Creer implica transferencia. Dejar de confiar en mí, en mis posibilidades, en mi apellido, en mi condición, en mi cuenta bancaria, para confiar absoluta y plenamente en Jesús. Creer es decir, no importa si soy viejo o joven, hombre o mujer, viudo o viuda, si tengo hijos o no tengo hijos, yo puedo hoy entregarle toda mi confianza a Jesús. Creer en Jesús es poder abandonarse de una manera total. Es creer que Él es el Hijo de Dios y que antes de irse dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no les dejaré al Espíritu Santo, no lo enviaré, pero les conviene.
y se fue. Y aquellos hombres le vieron y el ángel dijo: no lloréis, porque así como le habéis visto ir, le veréis regresar. Cristo viene pronto. Iglesia, Cristo viene pronto. Tenemos que entender que Cristo viene pronto y su mensaje no ha cambiado. Y la iglesia tiene que volver a creer en Jesucristo. Yo necesito volver a creer en Jesús. Yo necesito conocer al Jesús de los evangelios, al Jesús que amó antes de exhortar, al Jesús que con categoría y autoridad condenó la actividad malsana de los mercaderes en el templo de Jehová, diciendo: mi casa será llamada casa de oración, y se respeta. El mismo Jesús que le dijo a Marta y a María: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y cuando tuvo la oportunidad de estar frente a la piedra, mandó que quitaran la piedra y clamó: Lázaro, ven fuera. Y el poder de la resurrección se hizo manifiesto. Es el mismo Jesús que desde la cruz pudo decirle a usted y pudo decirme a mí: los perdono porque ustedes no saben lo que hacen. Tanto amor derramado, tanto amor manifestado. Yo necesito creer en este Jesús, y yo necesito que la iglesia pueda volver a creer en Jesús y que no le tengamos temor a las vicisitudes, a las circunstancias, porque mi Dios no ha cambiado. Algo interesante, si usted lo pudo notar, es que en este capítulo hay una presencia trinitaria. El Espíritu Santo prohibía, dice la palabra del Señor también en el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Y al final el mensaje de Pablo y de Silas es: cree en el Señor Jesucristo. Qué pasaje más hermoso, qué historia más linda, qué bueno es Dios. Él tenía una palabra para usted y tenía una palabra para mí. ¿Qué necesita hacer la iglesia? ¿Quiere que le recuerde? La iglesia necesita hacer equipos. Sí, amado. Matricúlese en uno de esos equipos, pero hágalo con seriedad, con compromiso, con integridad. Eso significa que usted debe de asumir los derechos y los deberes. Sea un verdadero hijo de Dios en la iglesia a la que usted pertenece, en la iglesia donde Dios le ha puesto, en el equipo donde Dios le ha puesto para trascender en la tarea divina. Tenga sensibilidad al Espíritu. Sí, que cuando el Espíritu Santo nos hable podamos ser sensibles y entender que es el Espíritu Santo que nos habla. A veces no queremos cambiar el canal, queremos desconectar el dispositivo, pero el Espíritu Santo sigue hablando y Él va a seguir hablando y no se va a cansar hasta que sea quitado de la tierra. Aleluya. El Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia. La iglesia tiene que ser sensible a tantas personas que están esperando el mensaje de Dios. Lidia probablemente fue una de las primeras miembros de la iglesia de Filipo, y también su familia, pero después la mujer liberada del Espíritu, quizá en gratitud, pudo ser, ¿por qué no? Estoy especulando. La segunda miembro importante, diaconisa, no lo sé. Y el carcelero de Filipo con toda su familia, más la influencia que tenía sobre aquella ciudad. Y Pablo estableció una iglesia en aquel lugar. Una iglesia a la que le dijo tantas cosas. Tiene usted que leer la carta a los Filipenses. Pero esa iglesia escuchó el desafío del apóstol. Cuando el apóstol entendió con su equipo a dónde debía ir y a dónde no debía ir. Vamos, iglesia, ¿a dónde nos está enviando el Señor? ¿A dónde nos lleva el Señor? ¿A dónde quiere el Señor que vayamos? Iglesia, puede ser que nosotros queramos ir por acá y el Espíritu Santo dice no. Y por eso Él se dio cuenta y a tiempo dijo: deténganse. Y permitió esta pandemia. Yo no lo sé, escúcheme, no lo sé. Lo que estoy diciendo solamente es que debemos ir a donde Dios quiere que vayamos y donde el Espíritu Santo nos está guiando. David Livingstone, descubridor
y misionero, quería ir a China, pero el Señor le dijo: no, yo te voy a enviar a África. William o Guillermo Carey quería ir a la Polinesia, pero Dios lo envió a la India. Así funciona Dios. Adoniram Hudson fue a la India, pero Dios lo guió luego a Burma. Jonás quería ir a Tarsis, pero el Señor quería que fuera a Nínive. ¿A dónde quiere Dios que vaya su iglesia? Dios nos guía en el camino y nos guía al lugar adecuado. Pablo fue guiado por Dios para ir a Macedonia, porque en Macedonia había alguien que le estaba esperando. En la visión de un hombre macedonio: pasa y ayúdanos. La pregunta es: ¿a dónde está guiando Dios a su pueblo, a su iglesia, a usted y a mí? ¿A dónde? Cada casa hoy es una posibilidad para que Jesús sea conocido. Si alguien te dijo por allí: quédate en casa, pues en casa tienes una gran misión, una gran tarea. Comencemos por allí, mientras Dios prepara el equipo, porque yo no sé a dónde nos llevará, pero yo quiero ir donde Dios quiere que yo vaya. Los hombres tienen que creer en Jesús para ser salvos, ellos y sus casas. Sea toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Quiero orar, quiero bendecirle y quiero pedir que este mensaje pueda calar en su vida y en la vida de su familia en este momento. Padre, quiero rogarte en el poder del Espíritu Santo que nosotros podamos entender que estás moviendo a tu iglesia. No lo entiendo todo. Yo no sé por qué tú escogiste este pasaje. Estaba un poco largo, para ser honesto, pero es bella la historia. Pablo, gracias. Gracias, Silas. Gracias por poner la espalda. Gracias por esos azotes. Gracias por esa noche cruel. Gracias por esos lamentos, ese dolor intenso. Gracias porque ustedes no maldijeron, ustedes no se quejaron, ustedes alabaron a Dios. Qué gran ejemplo para mí. Hoy te quiero alabar, papá, y te quiero bendecir, porque en medio de esta circunstancia que no acabo de entender, que cambió nuestro mundo y la vida de la iglesia en un santiamén, tú estás aquí, no te has ido y sigues diciendo: formen equipos, pero equipos de hombres serios, mujeres serias, apasionados, que estén dispuestos a pagar el precio, que tengan compromiso y que tengan visión, que sean positivos y que sean de buen testimonio. Tú estás haciendo equipos, papá. No sé a dónde vas a llevar a tu iglesia, pero tu iglesia se prepara, aleluya. Señor, levanta jóvenes y señoritas, prepáralos. Algunos se están preparando en casa, prepáralos, que sigan insistiendo, que se sigan preparando. Puede ser que haya un Pablo que le diga: no vas, te falta madurar, y quizás sea cierto, pero quizá también esté la aprobación de un hombre, un varón de Dios, que pueda decir: quiero que vayas conmigo, quiero que seas parte de este equipo. Danos sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo, dándonos la obediencia, dándonos el amor y dando las condiciones para decirle a los hombres: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, háblales a partir de este momento y no permitas que esta conexión termine sin que tú hayas hecho la obra en cada corazón. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Hoy te doy la honra y te doy la gloria. Gracias, papá. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor. A ti te declaramos Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. El Señor bendiga cada una de sus familias y a cada uno de ustedes ricamente.